Bien. Primero, que quede totalmente claro aquí el contenido del curso. Ya, para que no haya ningún problema. El contenido del curso. Dice, no, primera parte. Primera parte. De la semana 1 a la semana 4 vamos a repasar literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. O sea, no de manera panorámica. Y luego, la segunda parte, de la semana 5 hasta la última, al 9, vamos a leer dos novelas, dos grandes novelas que ustedes están viendo allí. Primero vamos a leer, ¿no?, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es una de las novelas clásicas, ¿no? Una de las grandes novelas de la historia, digamos. Crimen y Castigo. Lo vamos a leer de punta a punta, ¿no? Desde la primera hoja hasta la hoja final. Y claro, lo vamos a analizar al detalle. Y luego vamos a leer una gran novela del Perú, Los ríos profundos, José María Arguedas, ¿no? Los ríos profundos, igualito, ¿no? Tenemos que leer esta novela también, toda la obra, y lo vamos a analizar. Entonces, como se dan cuenta, el examen considera estas dos novelas, que es, digamos, la mitad del examen, ¿no? Ahora, si ustedes tienen en sus casas estas novelas, muy bien, ¿no? Y si no lo tienen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Existe un horario de multichat, no sé si lo saben. Hay un horario de multichat. Bueno, ¿qué es eso, no? El multichat funciona en la mañana, tarde y noche. Entonces, como ustedes tienen clases en las mañanas, ingresen al multichat en la tarde o en la noche, ¿no? O sea, hay horarios ahí. Funciona todos los días, de lunes a sábado. En multichat lo que se hace, ahí se desarrollan las preguntas. Todas las preguntas y dudas que tienen ustedes, ¿no?, sobre el tema que desarrollamos en cada semana, ustedes lo pueden hacer en el multichat. Ahí les van a atender otros profesores o profesoras, quienes les van a responder sus preguntas. No, por ejemplo, algún tema de hoy día que ustedes quieren ampliar, o de repente yo no expliqué bien, ustedes, ¿no?, ingresen al multichat y pregunten, ¿no?, a otros profesores de literatura que les expliquen, pues, ¿no?, por ejemplo, algo, ¿no?, de repente sobre la tragedia griega, ¿no?, que quieren ampliar un poco más. Entonces, hay un horario de multichat. Entonces, aparte, ¿no?, de que aprovechen el multichat y funcionen en todos los cursos, al profesor o profesora del multichat le van a pedir que por favor les compartan esas novelas en PDF. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer, se lo bajan, ¿no? Se lo bajan estas novelas a su computadora, a su laptop, se lo bajan para que puedan leerlo. Ya, de esa forma funciona. ¿No? De esa forma funciona. Bien. Entonces está claro, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que leer Crimen y Castigo y Los ríos profundos. Bien. Entonces les he presentado el contenido del curso. Ahora sí, lo que corresponde al día de hoy, al tema de hoy. Bien, en este caso, un
personaje muy importante es Aristóteles. Ustedes saben, Aristóteles ha sido un genio, ¿no? Fue filósofo, matemático, lógico, literato. O sea, era alguien que sabía casi todo, ¿no? Los campos. Y entonces él también, ¿no? Ha escrito una obra literaria. Este libro se llama La Poética. Es una poesía, ¿no? Poética, poesía. Entonces, ¿no? Él se convierte con la poética en el primer teórico de la literatura universal. Y su libro La Poética vendría a ser, ¿no? El primer libro de teoría literaria. Y entonces Aristóteles fue la persona que habla de estos conceptos por primera vez. Géneros literarios y figuras literarias. Dos conceptos muy importantes, ¿no? Y entonces Aristóteles, ¿quién es la primera persona que estudia, ¿no?, las obras literarias de su tiempo? ¿No? Se supone que él comienza a estudiar todas las obras que él conoce, ¿no? Y entonces Aristóteles se da cuenta, ¿no?, que todas las obras literarias se pueden dividir en tres grupos. Y esta división lo va a llamar géneros literarios, que más o menos funciona con la división que nos hacen a los humanos, ¿no? Por géneros, ¿no? Masculino, femenino. O sea, los humanos, ¿no?, somos casi parecidos, pero tenemos también ciertas diferencias, por eso nos han dividido en masculino, femenino, ¿sí o no? Entonces Aristóteles también hace lo mismo con las obras literarias. Los divide en tres géneros literarios: la épica, la lírica y la dramática. Tres géneros. Entonces, ¿no?, los géneros literarios vienen a ser nombres, ¿no?, que permiten dividir a las obras literarias en tres grupos: la épica, la lírica, la dramática, ¿no? Porque en cada grupo tienen ciertas características comunes. Y entonces, vamos a explicar acá al detalle, ¿no? Aristóteles dice que el primer género que él estudia es la épica. ¿Y cuál es su característica más importante de la épica? Él dice, no, su narratividad. O sea, en la épica prevalece, ¿no?, esencialmente la narratividad, o sea, la narración. Es decir, te cuentan historias, sucesos. Y claro, ¿no?, se describen lugares, objetos, personajes. Para Aristóteles, los primeros ejemplos fueron, ¿no?, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea pertenecen al género épico. Y claro, más adelante, ¿no?, en la edad, por ejemplo, en el mundo romano, la Eneida pertenece al género épico, ¿no? Además, la Eneida se parece a la Ilíada y a la Odisea. En el medioevo, los cantares de gesta pertenecen al género épico, ¿no?, porque también son relatos en narración. También, ¿no?, la Divina Comedia está dentro de la épica. El mismo Dante lo llamó, ¿no?, poema épico. Luego, en el siglo XV, cuando se inventa el libro, ¿no?, cuando se inventa el libro, surge, ¿no?, las novelas y los cuentos de forma escrita, ¿sí o no? Y entonces las novelas y los cuentos se hallan dentro de la épica, porque no son textos donde se narran, se cuentan historias. Entonces Aristóteles dice, no, en la épica
prevalece la mirada objetiva. El narrador nos cuenta, ¿no? Sucesos, hechos, historias. Y claro, Crimen y Castigo pertenece al género épico. Los Ríos Profundos pertenece al género épico. La Ciudad y los Perros pertenece al género épico. 100 años de soledad pertenece al género épico. El Quijote, épico. El Lazarillo, épico. Bien. Y claro, también acá están los cuentos, ¿no? Por ejemplo, Paco Yunque de Vallejo, épico. El Caballero Carmelo de Valdelomar, épico. Los cuentos de Ribeiro, ¿no? Por ejemplo, el más conocido, Los gallinazos sin plumas, épico. Bien, fácil, ¿no? Y luego Aristóteles dice, no, el otro género que él estudia es la lírica. Bueno, el nombre deriva, ¿no?, de la palabra lira, que es un instrumento, ¿no?, parecido a un arpa pequeñito, que se usaba bastante, ¿no?, en el mundo griego antiguo. Dice, ¿no?, los poetas, ¿no?, declamaban sus poemas tocando la lira. De allí derivó la palabra lírico o lírica. Ahora, en la lírica, ¿no?, básicamente, ¿no?, el autor expresa su mundo interior, sus sentimientos. Por eso subjetivo. Y entonces, ¿no?, por ejemplo, Aristóteles dice, Safo de Lesbos, una gran poetisa griega, dice, no, le cantaba a los dioses, no, no, le cantaba al amor, a la belleza. O un gran poeta, ¿no?, Píndaro, dice que además no solo cantaba él, no, dice acompañado de un coro, ¿no? Se declamaban poemas a los Juegos Olímpicos, a los atletas. Entonces no era lírica. O sea, toda la poesía es lírica, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que está aquí, ¿no? Trilce de Vallejo es una obra lírica. Además, este año está cumpliendo su centenario, ¿no? Hace 100 años que se publicó el famoso Trilce. Trilce. Los poemas de Neruda, ¿no? Lírico. Los poemas de Vallejo, lírico. Los poemas de Mariano Melgar, lírico. ¿No? Los poemas de Garcilaso de la Vega, lírico. Las coplas a la muerte de su padre, ¿no?, de Jorge Manrique, lírico. Y luego Aristóteles dice, ¿no?, que hay un tercer grupo, el género dramático. Y entonces él dice, ¿no?, en este caso es, ¿no?, la representación de sucesos, ¿no?, de historias. O sea, aparecen actores, ¿no?, quienes se disfrazan para representar personajes, ¿no? Y mediante diálogos y movimientos, ¿no?, porque se desplazan en el escenario, representan acciones. Y Aristóteles dice que acá hay una mezcla de objetivo-subjetivo porque se cuenta una historia, pero al mismo tiempo, ¿no?, se observan una serie, ¿no?, de emociones. De emociones. Y entonces Aristóteles obviamente habla, ¿no?, de la Oristiada, Edipo Rey, ¿no?, que son las grandes obras griegas, ¿no?, de teatro. O acá el ejemplo que han puesto, Romeo y Julieta. Entonces, no, género dramático, Ñacatita, La vida es sueño, Fuente Ovejuna, Hamlet, y así, ¿no? Tres grupos entonces, ¿no? Épico, lírico, dramático. Ahora, popularmente a la épica también se le conoce como la narrativa. A la lírica,
Popularmente también se le conoce como la poesía. Y a la dramática, popularmente se le llama teatro. Bien, entonces no se olviden, para el examen en San Marcos, ¿no? Existen estos tres géneros. Luego, Aristóteles, como es la primera persona que estudia las obras literarias, él también va a hablar del concepto de figuras literarias. Él dice, ¿no? ¿En qué es distinto, por ejemplo, una obra de historia y una obra de literatura? Porque son casi parecidos. Por ejemplo, en la historia nos cuentan, ¿no? Hechos del pasado. Por ejemplo, una obra de historia podría contarnos la guerra de Troya. Y también una obra literaria como la Ilíada también te cuenta la guerra de Troya. Ahora, ¿en qué son distintos, no? Claro, la historia busca, ¿no? Recrear tal como habría pasado, sea o no. En cambio, a la literatura solamente le interesa, ¿no? Recrear, digamos, ¿no? Algo de lo que habría pasado. Pero Aristóteles dice también, ¿no? A nivel del lenguaje, en el libro de historia se busca, dice, ¿no? Explicar con un lenguaje objetivo, literal, porque se busca, ¿no? Recrear la verdad. En cambio, dicen las obras literarias, ¿no? Se usa un lenguaje artístico, un lenguaje literario, o sea, un lenguaje, digamos, ¿no? Muy elaborado. Y esa forma de lenguaje elaborado, él lo va a llamar figuras literarias. Entonces Aristóteles fue la primera persona que también usó este nombre, ¿no? De figuras literarias. Así que él los estudia, ¿no? Y como en su libro La Poética es un libro de unas 100 páginas que ustedes se lo puedan bajar de Google, él se da cuenta, ¿no? Que para estudiar la figura literaria es que es bastante amplio porque él menciona más de 40 figuras. Escribe otro libro que se llama La Retórica. Y entonces no es un segundo libro que él publica, ¿no? Que tiene que ver con este campo de la literatura, la retórica. Y entonces Aristóteles menciona más o menos unas 40 figuras literarias que hasta ahora, ¿no? Se estudian, ¿no? Incluso se han ido ampliando. Pero acá está lo bueno. Para el examen en San Marcos no piden saber los 40. Solamente piden saber 6. Entonces ustedes jóvenes, no se preocupen por saber los 40, ¿no? Sino solo de estos 6. Porque van a preguntar solamente por estos 6. Y entonces la primera figura, tal vez la más importante que aparece en todas las obras literarias, ¿no? Es la metáfora. La metáfora. Es cuando se construye, ¿no? Una expresión donde una palabra se reemplaza a otra porque tienen alguna semejanza, o sea, por similitud, entre una palabra u otra o entre una idea y otra idea, ¿no? La metáfora es similitud, semejanza, parecido. Y es una comparación además no implícita, sobreentendida. Ya, una comparación sobreentendida. Bien. Por ejemplo, cuando Jorge Manrique dice, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar y es el morir. Ahí está utilizando metáforas. No, la comparación vidas y ríos tiene pues una semejanza. No, o sea, el proceso es parecido. Porque la vida, ¿no? Empiezas con el nacimiento y luego, ¿no? Digamos, la niñez, ¿no? La adolescencia, la juventud, ¿no? La madurez y la vejez. Y finalmente uno se muere, ¿no?
Y los ríos son parecidos a la vida, ¿no? Porque el río nace en las montañas en forma de riachuelo, manantial, y discurre, ¿no? Por montañas, quebradas, valles, desiertos, ¿no? Finalmente llega al mar y desaparece, ¿no? Ya no es río, es el mar, o sea, es el morir. Y sí, si lo analizamos, tiene pues algún parecido. Nuestra vida son los ríos, metáfora. Bien. O esta otra metáfora, ¿no? La noche ha prendido sus claros diamantes. La noche ha prendido sus claros diamantes. Está haciendo una comparación, ¿no? O sea, uno habla de estar reemplazando a otro por su similitud. Como se observa en las imágenes que está acá, las estrellas y diamantes tienen algún parecido. Principalmente el brillo, ¿no? De ahí entonces, la noche ha prendido sus claros diamantes. Metáfora. Fácil de reconocerse, ¿no es cierto? Una segunda figura, y tal vez la más facilita de todas, es la anáfora. En este caso, la palabra clave es no repetición. La repetición de una palabra o frase, dice no al inicio. Y entonces cuando se dice no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. La repetición no perdono, no perdono, no perdono, anáfora. A mí me le da cierta musicalidad, ¿no? O con tus pasos volverás con el pasado a encontrarte. Con, anáfora. El juego encenderá la noche, el juego se esconde en la luna, en este caso en forma de oración, ¿no? Y empieza el juego, anáfora. Fácil, ¿sí o no? Repetición. Una tercera figura que nos podrían preguntar es el epíteto. El epíteto es un adjetivo, pero en este caso es un adjetivo reiterativo. O sea, no, como dice acá, enfatiza una cualidad del sustantivo. O sea, es no una cualidad ya sobre, digamos, evidente. Por ejemplo, el astuto Odiseo. Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que Odiseo era un hombre astuto. Esa era su característica más importante. Así que decir que es astuto ya es una reiteración. Entonces es un epíteto. O cuando Homero, ¿no? En la Ilíada o la Odisea dice que era la diosa de los niveos brazos, en este caso no es una frase adjetival, la diosa de los niveos brazos, ¿no? Entonces no es un epíteto. ¿Por qué era? Según nos dicen, no era pues no una mujer blanca, o sea, era una gringa. Así que una gringa, decirle gringa ya es una reiteración, ¿no? O si no es negrito, ¿no? Que te digan negrito, que sea redundante, sea o no. Pero esa redundancia no adjetival se le llama epíteto. Igual, ¿no? El encendido juego. El juego obviamente está encendido, ¿no? Pero suena bonito, ¿no? El encendido juego. O por ejemplo, cuando Garcilaso dice, ¿no? Roja sangre. La sangre obviamente es roja. Pero suena bonito, ¿no? Roja sangre. O cuando el poeta San Juan, ¿no? San Juan de la Cruz dice noche oscura. Obviamente la noche es oscura, ¿no? Pero suena bien, ¿no? Noche oscura. Epíteto. Fácil, ¿no? Entonces no son adjetivos que redundan, ¿no? Una cualidad.
Por ejemplo, acá hay un fragmento de Garcilaso de la Vega, ¿no? Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera. Epítetos. Pues la hierba obviamente es verde. O en el caso, ¿no?, de estos héroes, Ulises, fecundo en ardides, o sea, astuto, ¿no? Héctor, domador de caballos. Atenea, la de los ojos brillantes. Hera, la diosa de los níveos brazos. Zeus, el que junta las nubes. Aquiles, el de piel liegeros, el más valiente de los aqueos. Todos son frases adjetivales, redundantes, ya redundantes. Bien. ¿Se puede conocer entonces el epíteto fácilmente? Sí. Otra figura que nos interesa recordar, el hipérbaton. Es, ¿no?, la figura donde aparece una oración desordenada. En lenguaje te enseñan, ¿no?, que primero se escribe sujeto, luego predicado, ¿no? Pero en la literatura, en la poesía, no interesa la lógica, sino la musicalidad. Entonces muchas veces, ¿no?, se empieza por el final para que haya musicalidad. Entonces cuando dice, ¿no?, en el cristal de tu divina mano de amor bebí el dulcísimo veneno, es un hipérbaton, porque está esa oración en desorden. Normal sería, no, yo bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor. Eso sería normal. O esta de Becker, que es archiconocida, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Oración en desorden. Porque normal sería, pues, ¿no?, primero sujeto, ¿sí o no? Y luego predicado. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Ahí está bien. Pero arriba está el hipérbaton. Así que fácil, ¿no? Hipérbaton, oración en desorden. Y la otra figura, la hipérbole, es más fácil todavía, ¿no? Es la figura donde se exagera, ¿no?, un hecho, un suceso, algo, ¿no?, que al final ya es un hecho fantástico. Cuando se dice, o más dura que mármol a mis quejas, allí hay una hipérbole, ¿no? Porque no hay nada más duro que el mármol. O sea, es una exageración. O en este caso, ¿no?, cuando Vargas Llosa dice, el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. O sea, un hombre exageradamente flaco. Una hipérbole. O por ejemplo, ¿no?, cuando dice, corrían ríos de sangre. Imposible, ¿no? ¿Cómo sería un ríos de sangre? Hipérbole. Y por último, el símil. El símil. Es una figura donde se hace una comparación expresa. Una comparación con, digamos, palabras de comparación, con nexos comparativos. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Ahí está, ¿no?, la comparación. ¿Cómo? Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. O en esta otra, ¿no? La luna es como un disco de plata. La luna se asemeja a un disco de plata. La luna cual un disco de plata. La luna se parece a un disco de plata. Símil. Entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Algunos tienen problemas para diferenciar símil de metáfora, porque en ambos se hace comparación, ¿no? Pero, como ya sabemos, en la metáfora es una comparación implícita, sobreentendida.
En cambio, en el símil es una comparación expresa, ¿no? Mediante palabras, nexos de comparación. Así que no se olviden, no se olviden. Entonces, jóvenes, para el examen de admisión solamente piden saber estas 6 figuras. Son como 40, ¿no? Así que no nos interesan, pues, no, los otros 30 y tantos. Porque nunca van a preguntar. ¿Para qué voy a interesarme por las figuras que no van a preguntar? ¿Para qué? Solamente tus 6. Entonces, ¿no? Aristóteles fue la persona que creó estos conceptos de géneros literarios y figuras literarias. Y también él, ¿no? Es el primero que estudia las obras, ¿no? Griegas. Es como su libro, La Poética. Así que ya les dije, ¿no? Se lo pueden bajar, está en Google, ¿no? Escriban La Poética de Aristóteles y sale, ¿no? Se lo bajan en PDF. Tiene como 100 páginas, así que lo imprimen en forma de un folleto y sale por 5 soles. Más el aniñado, ¿no? 7 soles. La Poética de Aristóteles. Y entonces, ¿no? Él estudia, pues, ¿no? Lo que sería la literatura universal. Y entonces aquí hay digamos, un cuadro de tiempo de cómo no se ha dado el proceso de la literatura universal. Empezó obviamente, ¿no? En la Edad Antigua, también llamado clasicismo, ¿no? Que corresponde a la cultura griega y romana. Y es, ¿no? Desde los tiempos antiguos hasta la caída de Roma, ¿no? En el siglo V de nuestra era. Y esencialmente, ¿no? La literatura antigua pues está centrado en la mitología. O sea, ¿no? En historias, en sucesos que habrían pasado, ¿no? Que habrían sucedido. Interesante, ¿no? En hechos que habrían pasado. Y claro, ¿no? En ese mundo antiguo existen muchos dioses, ¿no? Muchos dioses. Entonces ahí está, ¿no? Homero, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Los trágicos griegos, está Virgilio, ¿no? El gran poeta romano, todo, ¿no? Las obras griegas y romanas. Y luego está la segunda edad, ¿no? La Edad Media, que duró 1000 años también. Del siglo V al XV, ¿no? 1000 años duró. Bueno, es distinto, ¿no? Porque durante el medioevo se impone la visión teocéntrica, o sea, teo es Dios, o sea, la idea de un Dios, ¿no? Un solo Dios verdadero. Ahí no reina el Papa, el cristianismo, la Biblia era, ¿no? El libro más importante. Ahora esto es curioso, ¿no? En el mundo antiguo existen muchos dioses. En cambio, en la Edad Media se dice que hay un solo Dios. Un solo Dios. Luego, bueno, obras que están allí, ¿no? Está la Divina Comedia, el más importante, ¿no? O el poema del mío Cid. Luego viene la Edad Moderna, que duró 3 siglos. Y claro, ¿no? Acá ya no se impone la visión religiosa, sino la visión antropocéntrica, o sea, el hombre, antropo significa hombre, es el centro. Es que la ciencia, el conocimiento, la cultura avanza. Principalmente porque en el siglo XV se inventa el libro. La aparición del libro revoluciona el conocimiento. Es algo parecido a lo que hoy día sería Internet. Claro, ¿no? El libro hoy día nos parece un objeto tan simple, ¿no? Pero cuando apareció la primera vez fue algo revolucionario. Porque más antes pues, no había libros, ¿no? Los textos circulaban en pergaminos, ¿no? Y que no todo el mundo podía tener un pergamino. En cambio, libros, ¿no? Más fácil.
Es como ahora, pues, ¿no? Internet, todo el mundo tiene internet, ¿sí o no? Incluso hay personas que ni siquiera terminan, los niños, ¿no? Ni siquiera han ido al inicial y ya saben manejar internet. Entonces así era, ¿no? O sea, el libro revoluciona el conocimiento. Entonces, ¿no? Con el libro, y claro, ¿no? Que avanza la ciencia, nace la edad moderna, ¿no? Y el hombre es el centro. O sea, ¿por qué avanza tanto la humanidad, no? Gracias al hombre, ¿no? No a Dios. Y entonces, ¿no? La edad moderna tiene tres momentos, ¿no? Renacimiento, el barroco y la ilustración, que también los libros lo llaman neoclasicismo. Y luego viene la edad contemporánea. La edad contemporánea empieza en el siglo XIX también, ¿no? Avanza bastante, ¿no? La ciencia, la tecnología, ¿no? El conocimiento del hombre. Comienzan a aparecer las máquinas, ¿no? Y la edad contemporánea entonces no empieza con el romanticismo, realismo, y digamos, ¿no? Alcanza su gran desarrollo con la vanguardia, hasta el día de hoy. Y entonces vamos a recordar la literatura griega, ¿no? Edad antigua o clasicismo. Primero, Grecia puede ser una serie de islas, una serie de islas, ¿ya? Una serie de islas. Ahí se ve un mapa, ¿no? Claro, es el mar Mediterráneo. Por allí andaba perdido Odiseo. Por allí viajó, ¿no? Aquiles para la guerra de Troya. Y entonces, ¿no? La literatura griega es considerada original, ¿no? Porque original viene de primero, de originario, ¿no? Funda. Y luego, ¿no? Es universal porque la propuesta griega, ¿no? Ha sido asumida por todos, ¿no? Hasta el día de hoy, como el gran modelo. O sea, tiene un valor universal. Formativo, ¿no? Porque es el modelo. Por ejemplo, recuerden que Virgilio, el romano, ¿no? Escribe la Eneida a semejanza de la Ilíada y la Odisea. Y así, ¿no? En cada periodo, siempre alguien ha escrito obras, ¿no? Influenciado por los griegos. En el siglo XX, en la vanguardia, ¿no? Un gran novelista, Jim Joyce, escribió, ¿no? Ulises, que según la crítica no es la novela más vanguardista, ¿no? Pero está inspirado en la Odisea. Obviamente no cuenta pues historias griegas, ¿no? Sino cuenta una historia ambientada, ¿no? Digamos en Dublín, Irlanda, donde vivía, ¿no? Joyce. Él era pues de Dublín. Entonces ahí está, ¿no? Lo formativo. Cómo estas obras nos hasta ahora siguen inspirando. Y entonces en este caso nos interesa recordar la tragedia griega. Bien, entonces recordemos los orígenes, ¿no? Aristóteles obviamente es la persona que nos va a hablar de todo esto. Es el primero. Aristóteles dice que en los pueblos griegos, desde tiempos antiguos, dice que se adoraba, ¿no? A muchos dioses. Y había un dios muy importante, ¿no? Para la gente, que era Dionisos, ¿no? O Dionisio. Los romanos lo van a llamar Baco, ¿no? En latín. ¿Por qué era importante este dios? Porque era el dios de la cosecha. Entonces, ¿no? La gente, ¿no? Que era básicamente ganadero, agricultor, entonces, ¿no? Cada año les iba bien, ¿no? O sea, tenían para comer. Entonces ellos tenían la idea, ¿no? De que todo esto era gracias al dios Dionisio. Así que le hacían fiestas, ¿no? Claro, popularmente era conocido como el dios del vino, ¿no? Porque obviamente en una celebración, una fiesta, ¿no? Se brinda, ¿no?
Y en ese tiempo los griegos básicamente usaban el vino. Y entonces dice, bueno, un grupo de jóvenes selectos bailaban y cantaban para este Dios. Dice que era un coro. Imaginemos, ¿no? 50 jóvenes que bailan y cantan. Ofrenda a un Dios, ¿no? A Dioniso. Obviamente era impresionante, ¿no? Ver a 50 cantando y bailando. Claro, como ahora, ¿no? Por ejemplo, no hemos visto cuando los jóvenes bailan o ustedes en el colegio bailaban y cantaban, disfrazados, en la actuación. Era impresionante, era bonito. Y claro, y mucho mejor, ¿no? Si uno tiene la idea de que estás ofrendando a un Dios. Estos jóvenes se llamaban los trogodoi. En castellano significa los machos cabríos. Machos porque eran puro varones. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque era un mundo machista. Cabríos porque dice, no, sus disfraces estaban diseñadas con pieles de cabra. ¿Y por qué no usaban pieles de cabra? Porque se tenía la idea de que las cabras eran animales de los dioses. Porque según el pensamiento griego, los dioses viven en las montañas. Y las cabras viven en las montañas, entonces no son animales que están cerca de Dios. O sea, son sus animales. Y entonces no es correcto, ¿no? Que para ofrendar a Dionisio, ¿no? Elabore mi disfraz con pieles de cabra. Y de ahí también nace esta figura, ¿no? Mítica del sátiro, ¿no? Mitad hombre, mitad cabra, ¿sí o no? Como aparece acá en la imagen. Entonces dice, ¿no? Aristóteles que los machos cabríos le cantan y bailan pues a Dionisos. Y esa era una costumbre por toda Grecia. Era una costumbre por muchos años o siglos. Y entonces dice Aristóteles, no, la canción que cantaban en honor a Dionisio se llamaban ditirambos. Y él dice, no, justamente en estos cantos está el origen de la tragedia griega. Porque obviamente no eran canciones, pues no, impresionantes, ¿no? Y dice así, pues hasta que un día aparece un señor que se llama Tespis, quien, ¿no? Para ofrendar a Dionisio hizo un cambio. Tespis dice, no, ya no van a cantar los 50, ¿no? Juntos. Sino él dice, no, voy a seleccionar a uno y, ¿no? Entonces ese uno se va a llamar Corifeo, que seguramente era el que mejor cantaba y bailaba, ¿no? Y entonces, ¿no? Aparece el Corifeo, que también se le conoce como el primer actor. Y los demás, ¿no? Los demás integrantes del coro van a ser llamados coreutas. Y entonces cuando cantan ahora, ya no es igual, ¿no? Porque actor significaba el que responde. Entonces no da a entender que primero empezaba la canción, cantaba los coreutas, ¿no? O sea, los 49. Cantaban una parte de la canción y luego venía, ¿no? El corifeo que respondía a la canción. O sea, finalmente este es un canto dialogado, ¿sí o no? O sea, están haciendo el teatro. Porque teatro, ¿qué es? Diálogos, personajes disfrazados, ¿no? Acá también están disfrazados. Y cantan y bailan. Y es un canto dialogado. Y obviamente es más impresionante. Es algo parecido a la misa, pues, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote, ¿no? Empieza la canción y luego, ¿no? Los fieles siguen, ¿no? Y así, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? Entonces Aristóteles dice, no, el origen de la tragedia está en los ditirambos, o sea, en los cantos de los machos cabríos. Y claro, ¿no? Tespis es importante, ¿no? Porque creó al primer actor, el Corifeo. Y así dice, ¿no? Hasta que esta fiesta, ¿no? Que se daba en todos los pueblos griegos, se convierte en una fiesta nacional. Porque Grecia ya no es un conjunto de pequeños reinos, sino se convierte en un imperio, ¿no? Pericles llega a ser, ¿no? El gobernante, el primer emperador, unifica, ¿no? A todos los pueblos como una sola nación, ¿no?
el imperio griego. Y entonces Pericles, quien vive además, ¿no? Es contemporáneo de Aristóteles, ¿no? O sea, se conocieron, viven en el siglo V. Entonces dice, ¿no? Pericles convoca, ¿no? Concursos nacionales de teatro, como una forma, ¿no? De que las costumbres, ¿no? Se convierten en, digamos, en una costumbre imperial. Y entonces dice Aristóteles, ¿no? Comenzaron a construirse, ¿no? Locales de teatro, como se ve más o menos acá en la imagen. Dice que se aprovechaban, ¿no? Terrenos que tenían así como un hueco, como un hoyo, y ahí, ¿no? Digamos, se organizaba al frente, ¿no? El escenario y alrededor la tribuna. Y entonces dice, ¿no? Se convocó un concurso nacional de teatro. Entonces Aristóteles dice, ¿no? Había dos tipos de teatro, ¿no? Tragedia y comedia. Y claro, dice, ¿no? La tragedia era la más impresionante, ¿no? Porque presentaba, ¿no? Hechos de la vida real, digamos. En cambio, la comedia, pues no es burla, ¿sí o no? Busca la risa de la gente. Entonces, digamos, el teatro serio es la tragedia. Y entonces dice, ¿no? En ese primer concurso, dice, ¿no? Ganó un primer gran dramaturgo, Esquilo. Él dice, creó todo, ¿no? La forma del teatro, de la tragedia. Y por eso Aristóteles lo llama, ¿no? El padre de la tragedia griega. Porque dice, ¿no? Esquilo presentó, dice, un segundo actor, ¿no? Porque ya Thespis había creado el Corifeo, ¿no es cierto? Un actor más, o sea, dos, ¿no? Entonces en escena ya había dos actores y el coro que funciona como un tercer actor, y había tres, ¿no? Además, ¿no? Dice que se presentaron disfrazados y utilizaban máscaras. Y eran puro actores, o sea, todavía no existían actrices. Igual, ¿no? Si la pregunta es por qué, porque es un mundo machista. Además, ¿no? Porque es un teatro rudimentario, porque no hay, pues, ninguna forma de tecnología ahí, ¿no? Entonces, tal vez no eran puro varones porque se tiene la idea, ¿no? De que tienen una voz más potente, ¿no? Y claro, había personajes femeninos, entonces usaban máscaras de mujer, pues, ¿no? Y entonces ha nacido la tragedia griega, ¿no? Máscaras, disfraces, puro varones que son, ¿no? Los que participan. Y dice que Esquilo, ¿no? Presentó tres historias en uno, la famosa trilogía, ¿no? Y claro, ¿no? Fue proclamado el gran, ¿no? Trágico, ¿no? Y así, año tras año, Esquilo ganaba estos concursos, ¿no? Y claro, Aristóteles dice que las tragedias tenían un objetivo, ¿no? La catarsis, que viene a ser, ¿no? El desfogue emocional del público después de ver una obra, ¿no? Era, ¿no? Una reacción ante lo que ha visto, ¿no? Ya sea de llanto o de rechazo, ¿no? O sea, la catarsis. Hasta ahora existe, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la catarsis en nuestro mundo actual? Por ejemplo, en el fútbol se puede ver eso, ¿no? ¿No han visto cuando a veces juega la selección un partido, ¿no? De fútbol y, digamos, Cueva hace un gol y Cueva grita, ¿no? Grita, llora. Entonces, eso también es catarsis, ¿no? Un desfogue, ¿no? Emocional. Y la gente, ¿no? ¿No han visto la tribuna cómo la gente grita, se abrazan, ¿no? Ni siquiera se conocen y se abrazan, ¿no? Se abrazan, se emocionan, algunos lloran, ¿no? Otros se quitan el polo, ¿no? Dan la vuelta a su polo, algunos se suben, ¿no? A la malla, se lanzan, ¿no? Esa es catarsis. Es una forma, ¿no? De emoción. Y claro, también es lo contrario, ¿no? Si te hacen un gol el rival también, ¿no? Te insultan, te maldicen, ¿no? Eso también es catarsis. Y claro, también lo hacen hombres y mujeres, claro, más, digamos, expresivos son los hombres en ese caso, ¿no? Que las mujeres también hacen su catarsis.
¿Dónde se ve la catarsis de las mujeres así más común? Bueno, yo he visto en los conciertos. En los conciertos de música, las mujeres más bien se hacen su desfogue emocional, ¿no? Aparece el cantante, su cantante favorito, ¿qué hacen las chicas? Se desmayan. Se desmayan, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Cómo te desmayas porque sale el cantante? Se emocionan, ¿no? Lloran, ¿no? Algunas alocadas, ¿no? Se quitan su polo y se lo tiran al cantante, ¿no? Catarsis. Y entonces la sacan cargando los bomberos, ¿no? La rescatan. Algunos quieren subirse al escenario, ¿no? Quieren abrazar al cantante. Eso se llama catarsis. Entonces, ¿no? En el mundo griego también dice, ¿no? Al final de estas obras, ¿no? El público experimentaba la catarsis, ¿no? O sea, desfogues emocionales. Interesante, ¿no? Y entonces Aristóteles dice que al principio ganaba siempre, ¿no? Esquilo. Hasta que un año, dice, ¿no? Salió de ganador un joven, un jovencito, derrotó al maestro. Porque ya, ¿no? Digamos, Esquilo ya era un hombre ya, digamos, maduro, ¿no? Un jovencito veinteañero le ganó. Dice que este jovencito se llamaba Sófocles. No viene a ser el segundo gran autor trágico, ¿no? Y lo más interesante, Aristóteles nos cuenta de que Sófocles fue su amigo, porque eran contemporáneos, se conocieron, fueron amigos. Interesante, ¿no? Aristóteles entonces vio las obras de Sófocles en vivo, en directo. Lo conoció. Entonces, dice Aristóteles, este jovencito, ¿no? Presentó una obra que impactó al público, derrotó al maestro, y claro, obviamente había hecho algunos cambios, ¿no? Entonces Aristóteles creó un tercer actor. Entonces en escena ya no hay solo dos, ¿no? Sino ahora hay tres actores más el coro, cuatro. Cuatro actores. Claro, el coro es especie de un actor comodín, ¿no? O sea, hay más diálogo. Además, no, Aristóteles dice que Sófocles ya no presenta en sus obras a los dioses, como era en caso Esquilo. Dice que ahora todos son humanos nada más. Y por eso también, ¿no? Se dice que él profundiza, humaniza la tragedia, ¿no? Y claro, como una cosa nueva, Sófocles ya no presenta tres historias en uno como lo hacía Esquilo, ¿no? Las famosas trilogías, sino que presenta uno, solamente una obra, ¿no? Y claro, ¿por qué motivos lo hace, no? Primero porque dice, ¿no? Tres obras en uno era muy largo. En cambio, una sola historia, ¿no? Más rápido, más veloz, más intenso. Entonces el público terminaba más impactado, más impactado. Y entonces, ¿no? Aristóteles nos cuenta de que él vio a Edipo Rey la primera vez que lo presentaron. Él lo vio. Y todos nosotros sabemos que esto es la obra maestra, pues, ¿no? De Sófocles. Y seguramente ustedes lo han leído, ¿no? ¿Han leído esta obra? ¿No? ¿Han visto tal vez la obra en YouTube? O en el colegio, ¿no? ¿Han leído algo, todo, o de repente un resumen? Y entonces Aristóteles dice, ¿no? Que para él, Edipo Rey es la obra más perfecta que jamás ha visto. Y eso que él vio muchas obras, ¿no? Ahora, es una obra que es una tragedia que se ha inspirado en relatos míticos. Pero
no olvidarse, ¿no? En el examen de admisión nos piden la obra. Jamás te van a preguntar sobre el mito. Porque a veces en el colegio nos cuentan los mitos y eso no nos interesa. Nos interesa la obra. Entonces aquí está el argumento, ¿no? En 6 cuadritos. ¿Se acuerdan cómo empieza Edipo Rey? Bueno, empieza, ¿no? Cuando estamos en Tebas, el reino de Tebas, y allí gobierna Edipo, ¿no? Y la reina es Iocasta, y de pronto, ¿no? A Tebas llega una peste, una pandemia, así como nosotros vivimos hoy día, ¿no? Así que es interesante esto, ¿no? Las pandemias que siempre han asolado a la humanidad no son lo de ahora, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido. Así que acá en Edipo Rey también se habla sobre eso, ¿no? Claro, la pandemia se le llama acá peste, porque dice la gente se moría, ¿no? Se contagiaban, se morían. Y claro, en ese tiempo estaba la idea, ¿no? ¿Quién podría auxiliarte de la peste? Claro, en primer lugar, el rey, ¿no? Era como tu padre. Y claro, ¿no? Los dioses. Pero claro, los dioses actúan, ¿no? Si el rey lo pide. Entonces la obra empieza cuando el pueblo tebano marcha hacia el palacio del rey. Esto es interesante. El pueblo está representado por el coro. Y a la cabeza del coro va un sacerdote. Y este sería, pues, ¿no? El corifeo. ¿Sí o no? El corifeo y los coreutas, ¿no? Es el pueblo. Aquí van a la puerta del palacio a pedirle al rey, ¿no? Que haga algo para salvarlos de la peste. Y obviamente Edipo sale a la puerta de su palacio, ¿no? Saluda a su pueblo, ¿no? Y entonces, ¿no? La gente le dice, ¿no? Amado rey, sálvanos de la peste. Y Edipo le dice, ¿no? Que sí, ¿no? Que está muy preocupado por lo que está pasando. Él le dice, ¿no? Así como ustedes sufren porque muere alguien en su casa, yo sufro por todos, dice, ¿no? Porque soy el padre de toda Tebas. Así que yo sufro, dice, ¿no? Por todos. Y Edipo le dice que obviamente no se ha quedado de brazos cruzados, ¿no? Él le dice que ha enviado a su cuñado Creonte a la isla de Delfos, ¿no? Donde vive Tiresias, el más grande adivino, y le ha pedido que lo traiga, pues, ¿no? A Tebas, para que Tiresias, ¿no? Les diga por qué motivos, ¿no? Los dioses están castigando a los tebanos. En la siguiente escena llega, ¿no? Tiresias acompañado por Creonte, así que era cierto lo que dijo Edipo, ¿no? Que él sí había mandado a su cuñado, ¿no? A que traiga a Tiresias. Así que Edipo feliz, ¿no? Lo saluda, le agradece, ¿no? A Tiresias que haya venido y le dice, dinos, ¿no? Acá a todos, ¿por qué los dioses nos están castigando? Y entonces Tiresias le dice, ¿no? El motivo por el cual los dioses están castigando a Tebas es que el asesino, el hombre que mató al rey anterior llamado Layo, nunca fue castigado. Está acá libre. O sea, está acá, entre nosotros. Edipo entonces reacciona con furia, ¿no? Él dice, ¿pero cómo? ¿Cómo tebanos? Ustedes no han hecho nada entonces, ¿no? Por castigar al asesino que mató a un rey, al rey de Tebas, a Layo. Y entonces el pueblo se defiende, ¿no? El pueblo dice que el problema, dice, es que justamente en esos días en que murió Layo asesinado, dice que llegó pues a Tebas un monstruo, la Esfinge. Y dice que este monstruo no se alimentaba de humanos. Así que cada día, ¿no? Cada vez que tenía hambre se comía un tebano. Y la gente estaba en pánico, ¿no?
porque nadie podía enfrentarse a un monstruo. Y entonces, dice, no, por ese motivo se olvidaron, ¿no?, de la muerte de Layo, por la presencia de la esfinge. Y entonces Edipo le dice, ¿no? Bueno, dice, no, en todo caso, no sabemos que acá está el asesino. Entonces, no, que sea valiente, pues, ¿no? De entregarse, ¿no? Porque él dice, su castigo no va a ser muy grave. Su castigo simplemente va a ser, ¿no?, que se vaya a vivir fuera de Tebas. Porque un asesino, un culpable no merece vivir en Tebas. Así que aparentemente el castigo no es tan grave, pues, ¿no? O sea, que te botan nada más a otro sitio, que te vayas a otro sitio. Y entonces Edipo estaba esperando, ¿no?, que alguien del pueblo, ¿no?, levante la mano y diga, no, yo soy el asesino de Layo. Pero nadie levanta la mano. Y Edipo se va volviendo colérico, ¿no? O sea, por la cobardía del asesino. Entonces él dice, no, yo voy a ser implacable, ¿no?, con el culpable. Porque él dice, no puede ser, ¿no?, por la culpa de uno sufra todo un pueblo, ¿no? Que se haya muerto tanta gente por la culpa de uno. Así que él dice, ¿no?, ese culpable no merece, ¿no?, vivir acá. Pero no solo no merece vivir acá, sino no merece mirar a la gente de Tebas. Así que le da una última oportunidad, ¿no?, para que se entregue. Pero obviamente nadie se entrega, pues, ¿no? Porque no, el culpable no está entre el pueblo, ¿no? Entonces Edipo, como está ya desesperado, ¿no? Además, él quiere solucionar de una vez el problema, le pide a Tiresias que les diga a todos, ¿no?, de una vez quién es el asesino, ¿no? Porque como él es un sabio, ¿no?, un adivino que sabe todo, él conoce al asesino. Así que le dice, ¿no?, Tiresias, dinos, ¿no?, de una vez quién es el asesino. Tiresias le dice, Edipo, muchas veces no es bueno decir la verdad, porque en lugar de arreglar las cosas lo empeora. Edipo entonces reacciona más colérico, ¿no? Dice, ¿han escuchado, tebanos? Tiresias no quiere decirnos quién es el asesino. O sea, lo está protegiendo. Entonces él es cómplice. Y claro, Tiresias se molesta, ¿no?, que Edipo insinúa de que él está protegiendo a un asesino, ¿no? Así que Tiresias le dice, Edipo, que conste que yo no quería decírtelo, ¿no? El hombre que tanto andas buscando eres tú mismo. Y Edipo reacciona con más cólera todavía. Y él dice, ¿no?, ¿han escuchado, tebanos? Tiresias dice que yo he matado a Layo. Edipo le dice al pueblo, ¿no?, tebanos, ¿yo conocí a Layo? Y la gente le dice, no, tú no lo has conocido. Tú nunca lo has conocido. Tú has llegado acá a Tebas cuando él ya había muerto. Y Edipo dice, claro, yo nunca conocí a Layo. ¿Cómo puedo matar a alguien a quien yo nunca he conocido? Es una calumnia. Seguramente Tiresias se ha puesto de acuerdo con mi cuñado, con Creonte, para acusarme de asesino. Claro, Creonte quiere ser seguramente el nuevo rey. O sea, no, mi cuñado quiere ser el nuevo rey. Y así que se ha puesto de acuerdo con este viejo ciego para calumniarme. Y claro, como me están acusando de asesino, yo puedo ser rey. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Creonte. Y Tiresias molesto se va, ¿no? Le dice, no, ¿para qué me mandas llamar si no querías saber la verdad? Y entonces, ¿no?, mientras Tiresias se va alejando, Edipo comienza a burlarse, ¿no? Le dice, viejo, ciego, ¿qué sabes tú si no ves? Vean esto, ¿no? Viejo, ciego, ¿qué sabes tú si no ves? O sea, se moja, ¿no?, de Tiresias. Y entonces comienza a discutir con su cuñado, con Creonte, ¿no? En ese momento Yocasta sale, ¿no?, del palacio
y ve a su esposo Edipo y a su hermano Creonte que están que discuten, que se quieren pelear. Así que Yocasta le dice a Edipo, no, ¿qué ha pasado? Entonces Edipo le dice, no, mandé llamar a Tiresias para que nos diga la verdad. ¿Y sabes qué ha dicho este viejo? Le dice, no, dice que yo he matado a Layo. Y entonces Edipo aprovecha que está su esposa a su frente, le dice, no, Yocasta, Edipo ha sido Layo ha sido tu esposo, le dice, ¿no? Tu primer esposo. Así que tú debes saber, le dice la verdad. Dime acá, ¿no? Delante de toda la gente, ¿no? Yo conocí a Layo. Y Yocasta le dice, no, jamás, tú nunca lo has conocido, pues no, porque tú llegaste acá cuando él estaba muerto. Y entonces, no, Yocasta, como una forma de calmar a su esposo, le dice, Edipo, no creas en los adivinos, nunca aciertan. Y le dice, no, te voy a contar mi historia. Yocasta le dice, no, yo cuando me casé con Layo, tuvimos un primer hijo, ¿no? Y como era costumbre, ella dice, no, fuimos al oráculo a preguntar el destino de este niño, y que nos dijo el oráculo que este niño venía a matar a su papá y casarse con su mamá. Y entonces Yocasta le dice, ¿no? A Edipo, con Layo, mi esposo, acordamos, ¿no? Eliminar a este niño. Claro, ¿no? Si el destino de este niño era terrible, ¿cómo se acababa este problema? Matándolo, ¿no? Así que Yocasta le dice a Edipo, ¿no? Que ella mandó a matar a su primer hijo. Obviamente Edipo se sorprende, ¿no? Y entonces Edipo, escuchando esta historia, él también recuerda algo parecido, ¿no? Él dice, no, es cierto, Yocasta, le dice, ¿no? Lo que dicen los adivinos no funciona. Así que él dice, ¿no? Bueno, dice, yo también recuerdo algo parecido, dice, ¿no? Porque Edipo dice, allá en mi pueblo, en Corinto, o sea, Edipo cree que es de Corinto. Él dice, ¿no? Allá en Corinto yo vivía feliz con mis padres, ¿no? Con los reyes de Corinto. O sea, el papá de Edipo se llamaba Pólibo y su mamá se llamaba Mérope. Y entonces dice, no, había un día una fiesta en el palacio de Pólibo, y dice, en plena fiesta un hombre ebrio le dijo a Edipo, ¿no? Que quien era todavía joven, le dijo, tú no eres el hijo del rey. Edipo obviamente se quedó intrigado, ¿no? Dice, al día siguiente le preguntó a su papá, rey Pólibo, si era o no era su hijo. Pólibo le dijo, no, por supuesto, tú eres mi hijo, le dijo. ¿Qué problema? Le dijo, ¿qué duda? Y claro, Edipo recuerda toda su vida que siempre ha vivido con él, ¿no? Pero dice que Edipo no se quedó convencido, ¿no? Para salir de dudas fue al oráculo, ¿no? A preguntar su destino. O a preguntar, no, si era o no Pólibo su papá. Y el oráculo le dijo, en lugar de decirle, no, si eres hijo de Pólibo o no eres su hijo, le respondió, le dijo, has venido a este mundo a matar a tu papá y a convivir con tu mamá. Y Edipo obviamente salió conmocionado, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Edipo? Él dice, como amaba tanto a sus padres, a Pólibo y a Mérope, abandonó su pueblo, ¿no? Corinto. Y se vino, ¿no? A otro pueblo. Y entonces, de ese modo llegó a Tebas. Pero dice, ¿no? Cuando estaba llegando a Tebas, dice, en un lugar llamado Los Tres Caminos, se encontró con una comitiva, ¿no? Y allí, los de la comitiva lo insultaron porque era extranjero. Finalmente, no, Edipo en defensa propia se peleó, terminó matando a algunos. Y justamente, ¿no? Uno de esos muertos había sido Layo, ¿no? Y cuando llegó a Tebas se encontró, ¿no? Para su buena suerte con la esfinge, con el monstruo que se comía a la gente, y Edipo logró eliminar a la esfinge. Entonces el pueblo agradecido lo proclamó su nuevo rey. Y Edipo aceptó porque además era hijo de un rey, ¿no? Además el pueblo le pidió que se casara con la viuda, ¿no? Con Yocasta, para que el reino estuviera unido. Y Edipo aceptó. Entonces Edipo se había convertido en el rey de Tebas por matar a la esfinge, ¿no? Y claro, y él lo había salvado, ¿no? De un monstruo. Y por eso ahora también le pedían, ¿no? Que los libere de la peste. Y entonces en ese momento llega un mensajero, ¿no? Buscando a Edipo. Este mensajero viene de Corinto. Así que con Edipo se saludan, lo más interesante, se conocen de toda la vida, ¿no? Así que este mensajero viene a Edipo a decirle de que su papá, el rey Polio, ha muerto. Y Edipo obviamente llora, ¿no? Su papá ha muerto. Pero de pronto se calma, ¿no? Y le dice, no, mensajero, dime cómo ha muerto mi padre, ¿no? Porque el oráculo ha dicho que yo iba a matarlo. Y el mensajero le dice, no, que su papá ha muerto de vejez, por ser un hombre bastante mayor.
Y Edipo se alegra de alguna forma, ¿no? Porque no es cierto lo que dice el oráculo, ¿sí o no? Él no lo mató. Y luego el mensajero le dice, no, he venido a buscarte porque en Corinto todos están pidiendo que regreses para que te proclamen el nuevo rey. Y Edipo dice, no, no puedo porque yo soy rey de Tebas, ¿no? Pero el mensajero le dice, pero qué problema, ¿no? Tú puedes ser rey de los dos, los juntas, ¿no? Un reino más grande. Y Edipo le dice, no, no quiero ir porque allá está mi mamá, la reina Mérope. Y que ha dicho el oráculo, ¿no? Que voy a casarme con ella. Y obviamente no, yo amo a mi madre y no quiero casarme con ella. Y entonces, como él no quiere ir, porque su mamá está allá en Corinto, el mensajero le dice, Edipo, la verdad, no temas volver a Corinto, porque Mérope y Pólibo no fueron tus padres verdaderos. Claro, ellos te criaron desde que naciste, le dice, ¿no? Y entonces Edipo se queda en shock. Y entonces, ¿quiénes son mis padres? Le dice, ¿no? Edipo al mensajero. Él entonces le dice, no, te voy a contar la historia, ¿no? Le dice, hace muchos años atrás, yo vivía en el campo, ¿no? Cuidando el ganado de los reyes de Corinto. Y entonces también ahí me encontraba todos los días, le dice, ¿no? Con el pastor que cuidaba los ganados de rey Layo. Y así que le dice, una mañana llegó allí al campo mi amigo el pastor tebano, trayendo a un recién nacido. Y le habían ordenado que matara a este niño, ¿no? A este recién nacido, que lo lanzara al precipicio. Y dice, para eso lo habían amarrado los pies, ¿no? Es que el bebé tenía los pies bien amarrados y se le habían hinchado los pies, ¿no? Porque no había circulación. Y entonces el pastor, el mensajero le dice a Edipo, mi amigo no tuvo el valor de matarlo, así que me lo regaló al recién nacido. Y yo me lo llevé a Corinto, dice, ¿no? Y se lo entregué a los reyes porque ellos no podían tener hijos. Sino que había un bullero afuera. Entonces, el mensajero le dice, no, yo a ese recién nacido lo entregué a los reyes, ¿no? De Corinto porque no pueden tener hijos. Y ese bebé no tenía los pies hinchados y por eso le pusieron de nombre Edipo. Dice que Edipo significa el de los pies hinchados. En ese momento Edipo se da cuenta, ¿no? Que el destino se ha cumplido, ¿sí o no? Él mató a un anciano, ¿no? En esa pelea que tuvo en la carretera, sin saber que era su papá, ¿no? O sea, lo mató en defensa propia. Y estaba casada con Yocasta, que realmente era su mamá, sin saber que era su mamá. Y lo más terrible, ¿no? Tenía 4 hijos con su mamá. O sea, sus hijos al mismo tiempo son sus hermanos, ¿no? Era terrible, ¿sí o no? Y de ese modo, se sabe la verdad, ¿no? O sea, Edipo ha cumplido su destino. Así que Yocasta al saber también la verdad, ¿no? Que el hijo que mandó matar realmente no está muerto, sino que está parado frente a ella y su esposo. Yocasta se suicida, ¿no? Se ahorca. Y Edipo lo que hace también, ¿no? Una vez que verifica que su mamá está muerta, ¿no? Él se arranca los ojos. Y claro, la pregunta sería, ¿por qué se arranca los ojos? Para cumplir su palabra. ¿Él no dijo acaso que el culpable del sufrimiento de Tebas no merece mirar a Tebas? Por eso se quita los ojos. Y se va al exilio. Él dijo, ¿no? El castigo es vivir fuera de Tebas. Se va al exilio. Y lo más impactante, ¿se acuerdan cuando él se burlaba de Tiresias? Viejo, ciego. Ahora él era ciego. Además, según la historia, las mitologías, dice que Edipo murió muy viejo. Dice que la muerte no lo quería. Y claro, él dijo, no, viejo, ciego, ¿qué sabes tú? Él es ciego, ¿no? Iba a morir recontra viejo. Y claro, ¿no? Aristóteles dice al final, el público
la mitad del público dice lloraba, ¿no? Se conmovían por lo que le pasó a Edith. Y otros, dicen, no, insultaban a los actores. Eso se llama catarsis. Es una obra genial, ¿sí o no? Una obra genial. Y bueno, el mundo clásico se acaba, ¿no? Viene la Edad Media, ¿no? La política es el feudalismo, ¿no? Los reyes, el papa. El papa en el fondo era especie de rey de toda Europa, ¿no? Ahora es curioso, ¿no? Algunos papas tenían esposas, las papisas. Y, ¿no? El teocentrismo, Dios es el centro, o sea, la Biblia era el libro sagrado, ¿no? Y claro, ¿no? La lengua latín, ¿no? Es la lengua culta. A lo curioso, ¿no? Es lengua de los griegos, pero ahora se ha convertido en la lengua de toda Europa, ¿no? El latín. Pero también lo interesante, ¿no? Surgen nuevas lenguas, ¿no? Las lenguas vulgares, también llamadas lenguas populares. Entre ellas nace el castellano. A nivel literario, ¿no? Dos grandes movimientos, ¿no? Los cantares de gesta, que son, ¿no? Cantos de guerra, además es un mundo de guerras, ¿no? Y ahí viven los juglares, ¿no? Los poetas populares. La obra más importante para nosotros sería pues el poema mío Cid. Eran obras además anónimas, ¿no? Porque los juglares no escriben, solamente cuentan historias. Eran gente que no sabía escribir. Pero hay, ¿no? Una poesía lírica, ¿no? O sea, los trovadores son poetas cultos. Son poetas que viven, ¿no? Digamos, en los palacios. Le cantan, ¿no? Al amor. Es lo que se llama el amor cortés. O sea, ¿no? Viene de corte, ¿no? De cortesano. El poeta le canta, ¿no? A la mujer, a la musa, a la princesa, a la reina. Ahora, en el siglo XIV, es ya cuando está terminándose la Edad Media, ¿no? En Italia viven tres grandes autores, ¿no? Dante, su obra máxima, ¿no? La Divina Comedia. Luego Francesco Petrarca, ¿no? Su gran libro de poesía amorosa, El Cancionero. Y cierra, ¿no? Esta gran etapa, Giovanni Boccaccio, con sus 100 cuentos, ¿no? El Decamerón. Ellos fundan la literatura italiana, ¿no? Porque el latín era la lengua oficial, pero ellos escriben en esa lengua nueva, ¿no? El toscano, que también, ¿no? Significa italiano. Es lo mismo, ya toscano e italiano es lo mismo. Es como en nuestro caso, ¿no? Castellano y español es lo mismo. Así que no sean problemas, ¿no? Toscano e italiano es lo mismo. Es una lengua nueva, una lengua vulgar. Ellos fundan, ¿no? La literatura italiana. Y claro, ¿no? La literatura medieval. Y en la Edad Moderna, como ya les dije, ¿no? Surge en el siglo XV, claro, ¿no? Dante, Petrarca y Boccaccio ya no son los padres del humanismo. Claro, ¿por qué no se le llama así? ¿Por qué padres del humanismo? Es que en 1000 años de medioevo, el Dios principal siempre ha sido, o sea, había un solo Dios, ¿no es cierto? El Dios cristiano, ¿no? Que está en el cielo, es invisible, poderoso. Y claro, ¿no? La mujer más importante en el medioevo es la Virgen María, ¿sí o no? Entonces no hay poemas, ¿no? Que le cantan a María. Es la madre de Dios. Y entonces, ¿no? Eso era una costumbre por siglos. Hasta que Dante Alighieri, en su Divina Comedia, ya no habla de la Virgen María, sino habla de su amada, de Beatriz. Es el amor, ¿no? El amor platónico. Claro, Beatriz no es una mujer angelical, pero ya es una mujer, ¿no es cierto? Ya no es la Virgen. Y luego, Francesco Petrarca en su libro El Cancionero habla de su amada, ¿no? Llamada Laura. Y Laura, y Laura es una mujer de carne y hueso. O sea, no,
Petrarca le canta a una mujer de carne y hueso. O sea, no, ya hay poemas eróticos. O sea, ya está totalmente, ¿no? Una mujer ya, ¿no? Humanizada. O sea, la Virgen María ya no aparece por ningún lado ya. Se está humanizando, ¿no? Se dan cuenta cómo en Dante está la mujer angelical, ahora es una mujer de carne y hueso, una mujer, ¿no? Normal, digamos, que vive su erotismo. Y con Giovanni Boccaccio ya es totalmente, ¿no? Súper humanizado, ¿no? Porque en el Decamerón, ¿no? También se habla de una peste, ¿no? Una peste, la peste negra asola Europa, así como hoy día asola el COVID. Y entonces, ¿no? 10 jóvenes, ¿no? Ingresan a un monasterio para, o sea, se encierran en cuarentena, ¿no? Para no contagiarse de la peste negra. Y entonces, mientras esperan que pase la peste, ellos se cuentan historias, ¿no? Como son 10, cada uno cuenta 10 historias, en total son 100, ¿no? 100 cuentos. Y de los 10 jóvenes, 7 son mujeres y 3 hombres. Y en esos cuentos ya, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuentan historias comunes y corrientes, ¿no? Vulgares, eróticos y reales, digamos, ¿no? O sea, está totalmente humanizado. Por eso que ellos son, ¿no? Los padres del humanismo. Y entonces nace el Renacimiento. Volver a nacer, ¿no? O renacer, ¿no? El mundo clásico. Se imita, ¿no? A los autores clásicos. Y entonces, ¿no? Grandes obras del Renacimiento que nosotros recordamos sería, pues, ¿no? El Lazarillo, sería las Églogas de Garcilas de la Vega, ¿no? Son obras renacentistas. Y luego, ahora esto dura solo un siglo, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué pasa tan rápido si antes la Edad Media duró 1000 años? Es que ahora existe el libro y el conocimiento circula más rápido. Así como ahora, ¿no? Internet hace que circule todito, ¿no? Rapidito. Y luego viene el barroco, ¿no? Renacimiento siglo XVI, el barroco siglo XVII. El barroco, claro, ¿no? Los artistas dicen, ¿no? En el siglo XVI todos han estado imitando a los griegos, ¿no? A los romanos, al mundo clásico. Así que nosotros, ¿qué hacemos para ser diferentes, ¿no? O sea, ¿seguimos lo mismo o hacemos algo nuevo? Entonces los barrocos se dan cuenta, ¿no? Lo nuevo sería construir un arte exquisito. Entonces se nota, ¿no? Ustedes están viendo acá la imagen de unas columnas. Es, ¿no? Una columna barroca. Son columnas totalmente, ¿no? Complejas, muy estéticas, artísticas, llenos de adornos, ¿no? En cambio, en el Renacimiento estas columnas eran sencillas, sobrias, así, planos, rectos. Como una columna que hacemos en nuestra casa, eso es el Renacimiento. Pero en este templo, columnas barrocas. Grandes obras, ¿no? Del barroco, El Quijote, La vida de sueño, ¿no? Los poemas de Góngora. Y también duró un siglo, ¿no? Y entonces viene el siglo XVIII, ¿no? La Ilustración, que también en los libros se le llama como neoclasismo. Claro, el nombre ya dice algo, ¿no? Neoclasismo, o sea, nuevamente regresa al mundo clásico. Pero en este caso, ¿no? Acá viven los Luises, los grandes reyes de Francia. Entonces Francia es una potencia del mundo. Ellos no quieren igualarse a los griegos y por eso también, ¿no? Buscan construir una gran literatura, ¿no? Que sea comparable a los griegos. De ahí el nombre, ¿no? Neoclasismo. Pero obviamente es otro mundo, ¿no? Durante la Ilustración prevalece la razón. Y claro, ¿no? La ciencia ha avanzado bastante. La razón. Acá está la famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. O sea, primero la razón, después la vida. Interesante, ¿no? Bien. Y entonces acá vamos a recordar esta obra, ¿no? Entonces, esta historia, ustedes la conocen muy bien. Posiblemente no sea la obra literaria más popular en el mundo, ¿no?
Algunos han leído la obra, otros han visto en videos, otros en película. Y hay muchos que nunca han leído esta obra, pero saben la historia, ¿no? Porque es bastante popular. Romeo y Julieta. Ahora, el autor es considerado por la crítica, ¿no? El más grande dramaturgo de la historia, ¿no? De la humanidad. Porque ha escrito muchas obras, ¿no? De teatro. Y también tiene el encanto, ¿no? De que él vivió en los últimos años del Renacimiento y los primeros del Barroco. O sea, es una figura intermedia, ¿no? Entonces él tiene obras que pertenecen al Renacimiento y obras que pertenecen al Barroco. Y claro, ¿no? La crítica dice que ha sido un genial dramaturgo, ¿no? Que básicamente tenía la capacidad de un psicólogo o un psiquiatra que podía captar, ¿no? Las conductas humanas y eso los trasladaba a sus obras, ¿no? Y los convertía en personajes. Entonces, nos interesa Romeo y Julieta. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia que está dividida en 5 actos. El tema principal sería la pasión juvenil. La pasión juvenil. Claro, ¿no? El amor. En este caso sabemos, ¿no? Que en la ciudad de Verona viven muchas familias, entre ellas hay 2 familias, ¿no? Muy importantes, los Montesquieu y los Capuleto, quienes se odian, ¿no? Desde tiempos antiguos. Ahora, lo más interesante, ¿no? Esta historia, esta tragedia está basada en un cuento popular italiano. Dice que existía desde la Edad Media. Entonces el autor no ha inventado esta historia, ¿no? Simplemente un cuento popular lo convirtió en una tragedia perfecta. Y entonces, esta historia es bastante veloz, ¿no? Dura apenas 5 días. De manera resumida diríamos, ¿no? Romeo y Julieta se conocen en una fiesta el domingo, ahí se enamoran, digamos, tanto, ¿no? Que el lunes se casan en secreto, el martes, ¿no? Se separan para siempre, ¿no? Porque Romeo se va al exilio, porque había matado, ¿no? Al primo de Julieta. O sea, el martes se separan y nunca más se vuelven a ver, ¿no? O sea, un matrimonio que duró apenas un día y ni siquiera vivieron juntos, ¿no? Cada quien vivía en su casa. Y martes se separan, el miércoles se muere Julieta, ¿no? Se envenena. Y el jueves, ¿no? Romeo va al cementerio y encuentra, ¿no? A su esposa muerta, así que él también se suicida. Y Julieta, ¿no? Reacciona muy tarde, que nuevamente ella esta vez sí se mata de verdad. Y así acaba, ¿no? Es una historia veloz. 5 días. Bueno, acá lo que llama la atención es la juventud de Julieta, ¿no? En la obra nos enteramos de que Julieta es una adolescente. Ella tiene 13 años, 11 meses. O sea, ni siquiera tiene 14, ¿no? Claro, ¿cómo nos enteramos que ella tiene esa edad? Porque al empezar la obra nos dicen de que ella estaba comprometida en matrimonio, ¿no? Con Paris. Ese nombre es un homenaje al mundo antiguo, ¿no? Paris. Claro, era costumbre en esos años, ¿no? Los padres, ¿no? Acordaban el matrimonio de sus hijas. Entonces Paris era el príncipe del pueblo. Le había pedido, ¿no? Al papá de Julieta, ¿no? Que quería casarse con ella y el papá aceptó, claro, ¿no? Es un príncipe. Entonces Julieta le dice, no, te vas a casar con Julieta cuando ella cumpla 14. Y obviamente Julieta nunca tendrá 14, ¿no? Se muere antes. Entonces, ahora bueno, Romeo aparentemente tiene como 18, ¿no?
porque es mayor y ya joven. Eso también es interesante, ¿no? O sea, ella es menor, ¿no? Él un poco mayor. Para eso no es gratuito, ¿no? Porque el autor, que conoce muy bien la psicología no humana, sabe o percibe, ¿no? Que las mujeres emocionalmente maduran más rápido que los varones. Y entonces todo empieza pues un domingo, ¿no? 6 de la mañana, cuando los criados van al mercado a hacer compras, y entonces nos enteramos que los Capuleto y Montesco se odian a muerte, incluso sus criados se odian, ¿no? Y en el mercado se pelean, y así en pocos minutos, ¿no? Las familias están ahí que se pelean a las 6 de la mañana, y al poco rato está todo el pueblo, ¿no? Peleándose allí, ¿no? Unos apoyando a los Montesco, otros a los Capuleto, ¿no? Y claro, en esa pelea también está Romeo. Y entonces en esa pelea, que es una batalla campal, de pronto llega pues el gobernador del pueblo, ¿no? Escalus, que es la autoridad. Él entonces no puede llevarse preso a todos los que están peleándose, ¿no? Se lleva preso solamente a los jefes de familia. Y una vez que llega a su despacho, ¿no? Escalos, ¿no? Amenaza al señor Capuleto y al señor Montesco, ¿no? Le dice, a la siguiente vez, al que empiece la pelea, yo lo cuelgo en la Plaza de Verona públicamente, o sea, lo vamos a ahorcar, porque no entienden de buena manera, ¿no? Así que los señores ya saben, ¿no? A la siguiente, el que empiece la pelea se muere. Y claro, ¿no? Se van a sus casas. Pero el señor Capuleto, ¿no? Dice que él va a tener una fiesta el domingo en la tarde en su casa, ¿no? Una matiné. Además, en ese tiempo, ¿no? Las fiestas eran matinés. Entonces ahí también aparece Romeo. Y Romeo dice que hace días que no duerme y no come porque está sufriendo por amor. Está sufriendo por una chica llamada Rosalina que nunca aparece en la obra, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Julieta se va a casar con Paris y Romeo está sufriendo por Rosalina. Y entonces es curioso porque en la obra dicen que Romeo estaba tan mal por amor, ¿no? Dice que prácticamente no tenía estómago. En la obra se dice, ¿no? Que dice el estómago de Romeo estaba pegado a su espalda. O sea, era un flacuchento total. O sea, no es como en la película que aparece todo atlético, ¿no? Entonces, según la obra, era un flacuchento, sin barriga. Y entonces, ¿no? Romeo de pronto se entera de que en la tarde hay una fiesta en la casa, ¿no? De los Capuleto, y se entera que entre las invitadas está Rosalina. Así que él decide ir a la fiesta, ¿no? Decide ir a la fiesta. Porque va a estar su amada. Va a estar su amada. Y claro, ¿no? Sus amigos, Mercucio y Benvolio, le dicen, no, pero no vayas, ¿no? Porque si tú vas a esta fiesta te van a matar, porque son los enemigos. Y Romeo dice, pues no, que no importa, ¿no? Que es mejor morir cerca de su amada que lejos de ella, ¿no? Entonces los amigos deciden acompañarlo, ¿no? Porque para que no lo maten pues tan rápido, ¿no? Si está solo. Y entonces, ¿no? ¿Cómo vas a ir a una fiesta si no te invitan, ¿no? Dice que en ese tiempo se podía ir a la fiesta sin que te invitaran si tú asistías disfrazado. Y entonces Romeo y sus amigos, ¿no? A las 5 de la tarde que empiece la fiesta, ellos se presentan en la puerta, ¿no? Enmascarados. Y claro, los hacen pasar, ¿no? Porque era la costumbre, ¿no? Si venías disfrazado, te hacían pasar. Y entonces Romeo, en plena fiesta, comienza a buscar a Rosalina, ¿no? Pero en lugar de ver a Rosalina o de encontrarse con ella, ve a una chica que bailaba con Paris, ¿no? Y se queda fulminado, ¿no? De amor por ella. Y entonces espera que termine de bailar con Paris y a la siguiente vez la saca a bailar, ¿no? Y para su buena suerte la chica acepta bailar con él. Y también la chica, a conocerlo, también queda fulminado de amor por él. O sea, es mutuo. Y entonces, no, ni bien han empezado a bailar, es tanto la pasión que comienzan a besarse, ¿no?
Y lo más curioso, no saben cómo se llaman. Esa es la pasión, ¿no? O sea, se besaban y no sabían cómo se llamaban. Ahora tampoco podríamos decir, ¿no?, que Julieta enamora de Romeo porque era muy bonito. Y aparentemente no era cierto, ¿no? Porque Romeo era un flacuchento, no tenía barriga y además estaba enmascarado. No sabía cómo era, ¿no? De repente le faltaba un ojo. Entonces se dan cuenta, para la pasión no interesa cómo eres, ¿no? Simplemente se enamoran. Y entonces, ¿no? Allí, ¿no? De pronto se dan cuenta, ¿no?, de que son hijos de familias enemigas, ¿no? O sea, el amor ha nacido en medio del odio, en medio del odio. Y entonces en esta fiesta, pues no acuerdan, pues no se dan cuenta que se aman tanto, ¿no? Y bueno, la fiesta termina, pues no, antes de la medianoche, entonces se van a sus casas. Bueno, Romeo se va antes, ¿no? Y luego Romeo regresa a la casa de Julieta y ahí está el famoso diálogo en el balcón, ¿no? Donde se comprometen en matrimonio. Así que al día siguiente, ¿no? El lunes de la mañana se casan. El padre Fray Lorenzo, ¿no? Los casa. Es el único testigo, el único que sabe la verdad, con la idea, ¿no?, de que de repente con este matrimonio se va a acabar, ¿no?, el odio de las familias. Pero el plan es, ¿no?, que todavía no es bueno decir la noticia, ¿no?, del matrimonio. Cada joven se va a sus casas, ¿no? Pero el lunes en la tarde Romeo se pelea con Teobaldo, ¿no? Porque Teobaldo es el primo de Julieta y Teobaldo estaba muy molesto, ¿no? Porque Romeo se había metido a la fiesta a la fiesta de su tío, ¿no? Y entonces Teobaldo quería darle una paliza a Romeo. Pero Romeo no quiere pelearse con él, ¿no? Porque ahora es su primo, pues, ¿no? Porque se ha casado con Julieta, ¿no? Claro, Teobaldo no lo sabe. Y entonces Mercucio, ¿no?, defiende a su amigo Romeo, ¿no? Y Teobaldo, como es un tipo violento, lo mata a Mercucio, ¿no? Entonces Romeo reacciona al ver a su amigo muerto y entonces, ¿no?, se pelea con Teobaldo y lo mata a Teobaldo, ¿no? Y entonces cuando viene este Escalus para ahorcar, ¿no?, al que empezó la pelea, ya no lo puede ahorcar, pues, ¿no? Porque ¿quién empezó la pelea? Teobaldo, ¿no? Y Teobaldo está muerto, o sea, no, así que si está muerto, ¿para qué lo ahorco, no? Pero Romeo también ha matado, entonces, ¿no?, su castigo es el exilio. Así que le da plazo, ¿no?, hasta el martes para que se vaya, ¿no? De ese modo, entonces, Romeo y Julieta se van a volver a encontrar, ¿no?, por segunda noche. Y el martes de la mañana, Romeo se va al exilio a otro pueblo, a Mantua. Y nunca más se volverán a ver, ¿no? Y claro, Julieta dice que ante el destierro de Romeo, ¿no?, su esposo, ella lloraba todo el martes, ¿no? Lloraba todo el martes. Entonces su papá, que quería tanto hija, ¿no?, se conmueve. Entonces el papá cree, ¿no?, que su hijita está llorando por su primo Tebaldo. Así que como una forma de que ya no esté llorando más, ¿no?, y sea consolada, ¿no?, le va a decir a Paris, quien espere que cumple 14 años, sino que se casen el miércoles de una vez. Y Paris obviamente acepta feliz la idea, ¿no? Así que se van a casar el miércoles. Pero obviamente no puede casarse seguido, pues no, si se casó el lunes con Romeo y el miércoles con Paris, no funciona, ¿no? Y claro, ¿quién es el que está más preocupado con esta noticia? El padre Lorenzo, ¿no? Porque él sabe el secreto. Entonces el padre Lorenzo dice, no, la única forma de evitar, ¿no?, que te cases de nuevo es no fingiendo una muerte. Así que el padre crea una pócima y le dice, no, Julieta, ahora en la noche, ¿no?, te lo tomas y mañana vas a amanecer como muerta por 24 horas. Y cuando te despiertes, ¿no?, estará a tu lado Romeo y con él te irás a Mantua, ¿no? Allá vivirán felices hasta que más adelante yo le contaré la verdad a los padres, ¿no? Así que el plan está aparentemente perfecto. Así que el miércoles, el día del matrimonio, Julieta despierta o amanece muerta, ¿no? Y entonces, como es una muerte por envenenamiento, dice la ley, dice, no, hay que enterrarlo de una vez porque dice el cuerpo se pudre rápidamente. Así que el mismo miércoles, ¿no?, en lugar de matrimonio hay velorio, ¿no? Y entonces la noticia pues llega a oídos de Romeo.
Y entonces, no, él no sabe la verdad, él cree que ha muerto de verdad. Así que todo el miércoles, no, o sea, de miércoles para jueves viaja toda la noche, ¿no? Desde Mantua a Verona para verificarnos si está muerta. Y claro, en el camino Romeo planifica, ¿no? Dice, no, si ella está muerta, ¿para qué voy a vivir, no? Dice que se compró un litro de veneno, ¿no? Así que a las 5 de la mañana del jueves llega Romeo al cementerio y se encuentra en la puerta del cementerio con Paris, ¿no? El frustrado esposo de Julieta. Y se pelean en la puerta del cementerio, ¿no? Y entonces Romeo, como está ya medio loco por el dolor, lo mata a Paris. Así que Paris se muere en la puerta del cementerio. Romeo ingresa a la tumba de los Capuleto y entonces encuentra, ¿no? Ahí el ataúd de cristal de la joven y, ¿no? Encuentra a su amada esposa muerta, ¿no? Así que Romeo lo que hace, se toma todo el veneno y se recuesta al costadito del ataúd de su amada esposa. Y cuando ya está muerto Romeo, Julieta reacciona, ¿no? Se despierta y entonces, ¿no? Ella recuerda que el padre le dijo, ¿no? Cuando despiertes estará esperándote Romeo. Entonces Julieta cree, ¿no? Que Romeo, su Romeo está ahí, ¿no? Echadito durmiendo, ¿no? Esperando que ella despierta. Así que ella se sale de su ataúd, lo sacude, ¿no? Lo despierta, pero se da cuenta que no está dormido, ¿no? Cuando lo observe bien, se da cuenta que está muerto, ¿no? Y además huele mal, ¿no? Por el veneno. Entonces Julieta también, ¿no? Totalmente en crisis, decide matarse, ¿no? Como no hay más veneno para tomar, ve, ¿no? Dice una navaja, ¿no? Que tenía en la cintura este Romeo. Así que toma la navaja y se acuchilla ella misma. Se suicida. Así que diríamos que Julieta muere por segunda vez. Y entonces, ¿no? El padre Fray Lorenzo llega muy tarde al cementerio, ¿no? Él llega corriendo para ver, ¿no? Si ya Romeo y Julieta estaban allí ya se habían encontrado. Pero cuando llega al cementerio, el padre descubre, ¿no? En la puerta del cementerio encuentra muerto a Paris, no sabe qué le pasó, quién lo mató. Cuando llega al mausoleo de los Capuleto, encuentra una escena terrible, ¿no? A Romeo tirado allí, envenenado, a un costado Julieta, ¿no? Con su cuchillo clavado en su pecho. Y entonces, ustedes saben, los chismes vuelan. Dice que ahí nomás llegó Escalos, el gobernador del pueblo. Alguien le pasó la voz que en el cementerio había, digamos, muertos frescos, ¿no? Porque obviamente había muchos muertos, ¿no? Antiguos. Y entonces, ¿no? Cuando llega Escalos acompañado de sus guardias, encuentran no solamente los cadáveres, sino encuentran pues al padrecito, a Fray Lorenzo, el único vivo ahí, ¿no? Qué hace el padrecito ahí? Delante de tantos muertos, ¿no? Antiguos y frescos. Y claro, ¿no? Lo capturan como sospechoso, ¿no? Entonces lo interrogan y entonces el padre les va a contar toda la historia. O sea, al final resulta que quien nos cuenta toda la historia había sido Fray Lorenzo. Y claro, ustedes saben, los chismes vuelan, entonces dicen, no, en pocos minutos toda la gente de Verona llegó al cementerio. Y no solamente no toda la gente, sino los familiares, pues, ¿no? De Romeo y Julieta. Y entonces la típica, ¿no? Los padres se ponen a llorar, ¿no? Se arrepienten, ¿no? Se lamentan y terminan abrazados, ¿no? Los señores Capuleto y Montescos, ¿no? Terminan abrazados, llorando, ¿no? Se piden disculpas, se arrepienten, ¿no? Se reconcilian. Así, finalmente esta muerte, ¿no? Hace que se reconcilien. Entonces, ¿no? El señor Capuleto y el señor Montesco prometen, ¿no? Construir en la plaza de Verona un monumento en honor a estos jóvenes, ¿no? Que se amaron hasta la muerte, ¿no? Y claro, ¿no? La muerte tiene que ver con sus odios. Fin, fin de historia. Así termina Romeo y Julieta. Y dice que hasta ahora existe, ¿no? Un monumento en Verona, ¿no?
Así que más adelante, cuando se vayan de turismo a Italia, cuando se vayan a Verona, observen, ¿no?, el monumento de esta pareja. Diríamos que es el amor perfecto, ¿no? Todo pasó en 5 días. 5 días. O sea, el amor puro duró un día. Un día. Así que esto es interesante, ¿no? O sea, el autor nos enseña que el amor puro, puro, es breve. Acá solamente duró un día. Así que no se olviden, cuando ustedes se enamoren, vivan, ¿no?, intensamente el amor, porque va a durar un día, una hora, tal vez un minuto. No existe ese amor que dura años y años. Bien, ahí tienen las claves, ¿no?, del boletín de esta semana. Bueno, en el boletín está, ¿no?, explicado todo lo que hemos visto acá, ¿no? Está al detalle, así que léanlo, ¿no? Resuélvanlo. Las preguntas que aparecen allí son, ¿no?, parecidos a los que van a tomar en el examen de admisión o en el examen, ¿no?, de ingreso directo, en el caso de ustedes, ¿no? Igualito viene. Claro, no va a ser lo mismo, ¿no? Parecido. Bueno, en caso de literatura es más fácil, ¿no?, que antes, porque les ponen un fragmento y la pregunta gira a partir de fragmentos. O sea, en el fondo eso ya es comprensión lectora, ¿no? Es comprensión lectora. Ya, comprensión lectora. O sea, el examen está cada vez más fácil. E incluso, ¿no?, alternativas ya no son 5 como antes, ¿no? Ahora es 4. Claro, en el fondo está diciendo, no, ingresen de una vez. Y así, no creo que cada año van a bajar de alternativas. Al final será ya solamente 2, 1. Así que está fácil, ¿no? Está fácil. Bien. Ah, claro, les he dicho, ¿no? Aprovechen el multichat. ¿No? Como ustedes tienen clases en la mañana de 8 a 2, ¿no? Así que después de su almuerzo y todo, en las tardes, ¿no?, ingresen al multichat. Si no saben cómo, ¿no?, pregunten al tutor, a la tutora, porque ahí les van a ayudar, ¿no?, en las preguntas, porque en nuestra clase no podemos, ¿no? Como es un ciclo muy intensivo y no alcanzaría tiempo, por eso existen los multichat.